Queridas amigas de Escúchame Radio, bienvenidas una vez más a tu programa Simplemente Mujer. Puedes comunicarte con nosotros a través de www.escúchameradio.com. Saludos, queridas amigas. Es un gusto volver a estar con ustedes en este programa que hoy hemos titulado No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Consideramos que es un tema de actualidad debido a que nuestros antepasados no vivían en una sociedad tan compleja como la que tenemos hoy en día. Bueno, no digo tampoco que ellos estuvieran exentos de problemas. Si bien es cierto, hubo situaciones políticas y económicas difíciles para las generaciones de nuestros padres y abuelos, inclusive para las nuestras, era más fácil la forma en que ellos se desenvolvían en el día a día. Era gente más sana, era gente que estaba más acostumbrada a la vida y al trabajo en el campo. Los hombres generalmente se dedicaban a eso, al trabajo de la tierra. Las mujeres todavía pueden considerarse un privilegio, podían quedarse en la casa cuidando a sus hijos. En aquellos tiempos, la mayoría de los adultos pasaban ajenos a lo que acontecía en el resto del mundo. Las noticias no llegaban fácilmente porque eran escasos los medios de comunicación o porque tal vez no había dinero para acceder a comprar una radio, o cuando ya más adelante salieron nuevos adelantos tecnológicos, pues tampoco existían los medios para tener un televisor en la casa. Consideramos que esas situaciones tal vez eran más favorables para ellos y no desataba tanta situación de preocupación, de estrés. Eran personas que tenían una vida muy saludable, especialmente los niños que podían jugar en la calle, que podían trepar árboles, bañarse en los ríos. En esta época es inimaginable que algo así suceda. Los padres, primero que nada, nos vemos obligados a trabajar fuera de casa. Tenemos el inconveniente de que debemos dejar a nuestros hijos al cuidado de terceras personas, no necesariamente familiares, que también ante tanto adelanto tecnológico, ellos han desarrollado otro tipo de hábitos muy diferentes, ya no tanta actividad física, sino más bien todo lo contrario. Se han vuelto niños muy sedentarios que tienen problemas de obesidad, que además pasan demasiado pendientes de las redes sociales, de los juegos, de la televisión. Desde pequeñitos ya vienen con esa habilidad de manejar la tecnología mejor que un adulto. Entonces esas situaciones obviamente han marcado una gran diferencia entre lo que era la generación de nuestros padres y abuelos con las que vivimos en la actualidad. También tenemos el problema del distanciamiento familiar, de la falta de comunicación, y todo esto pues ha traído muchas situaciones que han ido haciendo que las personas vivamos más estresados, más bombardeados por mucha información, sobre todo noticias y cosas que nos están llegando en el día a día, que hacen que nuestros niveles de angustia aumenten. Sin embargo, bueno, creo que todos percibimos tal vez de una manera muy diferente lo que es la preocupación.
Antes de continuar, me gustaría definir lo que nos dice el diccionario con respecto a este término. Según este recurso, dice que la preocupación es un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema, etc. Bueno, curiosamente, un día de estos estaba leyendo un artículo que se publicó en el New York Times el 4 de marzo del 2020. Decía este artículo que es muy probable que las personas sintamos preocupación, estrés o ansiedad al menos una vez durante un día normal. La Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, en un estudio de 2017, reveló que 3 de cada 4 estadounidenses reportaron que se sentían estresados en el último mes. Al respecto, nos dice la psicóloga clínica Melanie Greenberg, es el elemento cognitivo de la ansiedad. La preocupación es el elemento cognitivo de la ansiedad. Dicho de manera más amigable, podríamos enfocarlo desde el punto de vista de que la preocupación solo ocurre o solo se queda a nivel mental y no se somatiza o no baja, no se manifiesta orgánicamente de otra manera. De esta manera entendemos que la preocupación no va más allá y no provoca entonces ningún problema de salud física, mental o emocional por sí sola. En ese mismo artículo del New York Times se decía textualmente, en realidad la preocupación tiene una función importante en nuestra vida. Cuando pensamos en una situación incierta o desagradable como no poder pagar la renta o que nos vaya mal en un examen, nuestro cerebro se estimula. Es probable que la preocupación nos lleve a resolver un problema o a que actuemos, lo cual es positivo. La preocupación es una forma, entonces, que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con el objetivo de mantenernos a salvo. Cuando nos obsesionamos, eso sí, cuando nos obsesionamos con un problema, ya esa preocupación deja de ser funcional. Entonces, lejos de ayudarnos o de motivarnos a buscar una solución, esa preocupación en exceso o ya de manera obsesiva en nuestra mente va a darnos más problemas, porque aparte de que nos va a debilitar y nos va a dejar en un estado vulnerable, donde vamos a ir agravando la situación, convirtiendo ya esa preocupación no solo en una simple preocupación, sino en algo más fuerte, al punto de bajar nuestras defensas y provocarnos algún problema de salud y hasta hacernos vulnerables a tener o desarrollar alguna enfermedad más complicada. Entonces, recordemos, es importante cuando la preocupación nos mueve a hacer algo, cuando nos sirve de motivación para tomar una acción y tratar de resolver ese problema que viene entrando a nuestra mente. No debemos dejarlo mucho porque nos puede complicar una situación de salud. Al respecto, Patri, me gustaría saber, relacionado con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia con respecto a la preocupación? Hola, es un privilegio estar con ustedes nuevamente. En este tiempo hemos estado viviendo momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre por el virus COVID-19 y es normal que nos sintamos preocupadas, sobre todo cuando a diario nos bombardean con noticias negativas de muertes, de aislamiento social y de crisis financiera. Esto puede generar una gran inseguridad y un desosiego. Querida amiga, tal vez hoy te encuentres
turbada, con temor y preocupada. Y esto es natural que se produzca en nosotros, pero lo que no es natural es que nos quedemos atrapadas en la preocupación, porque la preocupación es como una mecedora que te da algo que hacer, pero que no te lleva a ninguna parte. Algo que suelo hacer cuando estoy preocupada es salir a mi jardín, a respirar un poco de aire fresco, a contemplar las matas, las flores, y de pronto me doy cuenta de que hay mucha maleza, y así es que me pongo a arrancarla. Entonces recuerdo que debo hacerlo de raíz, porque si no, la mala hierba vuelve a crecer. Así sucede con nuestras emociones o pensamientos. Debemos arrancarlos de raíz. Debemos identificar y enfrentar nuestros temores y preocupaciones y asegurarnos de que lo arrancamos desde lo más profundo. Se trata de dejar la preocupación y ocuparnos en busca de una solución. Por supuesto, esto es muy importante. Debemos enfocarnos en lo que podemos hacer para salir de la situación que nos preocupa. Ahora puede, y en esto tenemos que estar muy claros, puede haber situaciones que por más que queramos, no vamos a poder solucionar. Y aquí es donde me gustaría compartir con ustedes una estrategia que nos va a ayudar mucho. Stephen Covey la propone en su libro de autoayuda llamado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En el capítulo donde describe el primer hábito, que es ser proactivo, define lo que se llama el círculo de la preocupación e influencia. Vamos a darnos una mejor idea con ayuda del gráfico que vamos a ver en pantalla. El círculo grande o de afuera es el área de la preocupación y es donde se ubican todas las situaciones que no podemos controlar. Lo que se sale de nuestro control. Por ejemplo, el lugar o la familia donde nacimos, el color de nuestra piel, la estatura, las condiciones del tiempo, las decisiones o reacciones de los demás, etc. En el círculo de influencia vamos a ubicar lo que sí podemos controlar y eso es lo que sale de nosotros, nuestra respuesta o reacción a lo que está en el círculo de preocupación. Para poner o hacerlo más gráfico, vamos a imaginarnos que está lloviendo, llueve mucho, no es una simple llovizna, es un aguacero, como decimos en Costa Rica, y vamos a salir de casa. No podemos detener la lluvia, eso es imposible, por más que querramos, por más que hagamos lo que hagamos, no va a dejar de llover solo porque nosotros vamos a salir. Pero nosotros podemos decidir qué actitud vamos a tener ante esa situación. O nos ponemos malhumorados y pasamos amargados y de mal genio todo el día porque nos mojamos. O tomamos el paraguas, la capa y salimos agradecidos porque la lluvia, podemos pensar, es buena para los cultivos o porque no vivimos en un lugar desértico donde falta ese líquido tan vital. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Vamos conduciendo y de pronto otro automóvil se nos atraviesa y por poco nos provoca un grave accidente. Pero además, no solamente el conductor casi nos choca, sino que se baja del vehículo y empieza a gritarnos improperios. Tenemos igualmente dos formas de responder ante esa situación.
Una, me exaspero, me pongo a responder con malas palabras, me puedo bajar del automóvil, inclusive a también tratar de agredir al otro conductor. O 2, ignoro la situación aunque esté algo asustada, enciendo la radio y sigo mi camino agradecida de no haberme visto afectada por un accidente de tránsito. Ese círculo, a mi modo de ver, es el círculo de control. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos controlar lo que está afuera, ¿verdad? No podemos controlar lo que está en el círculo de la preocupación, pero sí podemos controlar lo que está dentro de nosotros. Son mi conjunto de valores, mis hábitos, mis respuestas, mis reacciones y todo lo que yo puedo de una manera u otra externar ante esa situación. Pero la idea es que lo que está dentro de ese círculo de control o ese círculo de influencia sea las actitudes proactivas o que me van a ayudar a salir tranquila, a salir con paz de una situación que no puedo controlar. Y recordemos que lo que está en ese círculo de la preocupación sí es una parte de reacciones negativas o de el círculo reactivo, podríamos decirlo, de situaciones donde vamos a reaccionar. Entonces vamos a tener que tomar una decisión entre responder de una forma reactiva o de una forma proactiva. Y de eso se trata, que entre más me acostumbre a tener actitudes proactivas, ese círculo de la preocupación se va a ir achicando, porque el círculo de influencia o de control va a ir aumentando. Ese sería el aporte que quisiera darles de algo que me pareció muy interesante con respecto a este dato que nos ofrece este libro de autoayuda de Stephen Covey, que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Eli, ahora que explicabas lo del círculo de la preocupación y de la influencia, recordé una historia muy bonita que se relaciona con el tema. Vamos a escuchar el relato. El árbol de los problemas. Un hombre, después de pensarlo, se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces contrató a un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de la restauración. Un día decidió ir a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano e incluso se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el trabajador. Su cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder 2 horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder 2 horas más. Tratando de recuperar el tiempo, partió 2 sierras de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula secreta de acabado. Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por los desaires que el día le había jugado. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, de color verde intenso y por demás hermoso. Tocó varias ramas en sus manos, mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación en el carpintero.
Su bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría. Sus hijos se lanzaron sobre él, dando vueltas en la sala. Le dio un tremendo beso a su esposa y lo presentó. Le invitó un refresco y una suculenta empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el auto. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer hace un rato. Le recordó su conducta frente al árbol. «Oh, ese es mi árbol de los problemas», contestó. Y luego procedió a explicar. Le dijo: «Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de ánimo. Pero de una cosa sí estoy seguro. Esos problemas no pertenecen a mi esposa, y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es», dijo sonriendo el carpintero, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». El dueño de la granja se subió a su auto, meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo: «Valió la pena el paseo de hoy». Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas. Y desde entonces, cada vez que llega a su hogar, ya se imaginarán lo que este hombre ha de hacer. Aprender a soltar las preocupaciones diarias puede parecer una habilidad difícil, pero con la práctica puede conseguirse y convertirse en un hábito que nos permita disfrutar mejor de nuestra vida. Si acumulamos preocupaciones, es como si llenáramos un bolso con piedras, y cargar ese bolso durante todo el día genera estrés, angustia, ansiedad y un gran malestar, creándose una carga cada vez más grande que fomenta la irritabilidad y la negatividad, además de impedirnos disfrutar el presente. Pero lo bueno es que podemos practicar y fomentar la habilidad que nos permita soltar lastre. Diariamente podemos hacer nuestro propio árbol de preocupaciones. Podemos practicar un deporte, practicar alguna disciplina espiritual como la oración. En ese sentido, considero que la preocupación por lo general se enfoca en el futuro. Por eso te invito a enfocarte en el hoy, en lo que está a tu alcance hacer, en lo que Dios puede hacer por ti. Deposita en Él toda tu preocupación, todo aquello que te agobia. Identifica los pensamientos tóxicos que vengan a tu mente y cámbialos por pensamientos positivos. La Biblia nos dice: no se preocupen por nada, que las peticiones sean conocidas delante de mí en toda oración y ruego. En este sentido, considero que la preocupación por lo general se enfoca en el futuro. Por eso te invito a enfocarte en el hoy, en lo que está a tu alcance hacer, y en Dios, depositando en Él todo lo que te agobia y te perturba. Identifica todos los pensamientos tóxicos que vengan a tu mente y cámbialos por pensamientos positivos. La Biblia nos dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de mí en toda oración y ruego, y con acción de gracias. La oración nos ayuda a descansar, y la acción de gracias nos ayuda a vivir mejor, a sentirnos menos estresadas, a ser más resilientes y a mejorar nuestras relaciones interpersonales y a enfermarnos menos. Haz todo lo que puedas hacer y entrega a Dios lo imposible. Bueno, hasta aquí termina mi participación. Espero verlas la próxima semana en un nuevo programa. Excelentes recomendaciones, Patricia. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos conversado el día de hoy, podemos concluir varias cosas importantes. La primera sería que, bueno, si bien es cierto, vivimos en una sociedad que nos exige demasiado, no podemos dejarnos influenciar por ese bombardeo
de información que nos llena la mente de tanto pensamiento tóxico y negativo y que nos inquieta, que nos quita la paz. Número 2, la preocupación es buena en el sentido de que nos activa a buscar una solución a la situación que nos inquieta. Es buena en el sentido de que nos ayuda a ocuparnos y no a preocuparnos. Número 3, ante las situaciones que nos generan tanta preocupación, debemos tener presente nuestro círculo de influencia. Recordar que las decisiones están en nosotros. Nosotros somos los que vamos a decidir si reaccionamos o asumimos una actitud proactiva ante las situaciones, que debemos responder de manera más saludable a todos los conflictos que se nos presentan en el día a día. Número 4, no es saludable, para nada saludable, quedarnos estancados en la preocupación. Ya sabemos que eso puede llevarnos a una situación en la que nos obsesionemos con esa preocupación y desarrollemos, por ende, algún otro problema de salud más grave. Número 5, es muy importante buscar estrategias que nos ayuden a despojarnos de las preocupaciones, como nos relataba esta historia del árbol de los problemas. Poder despojarnos de los problemas antes de entrar a nuestra casa, para no contaminar a nuestros seres queridos con esas situaciones que nos han tenido preocupados durante el día. Finalmente, sería bueno que nos respondamos 3 preguntas cuando estemos en una situación que nos inquieta, que nos preocupa. La primera sería: ¿soluciono algo si me preocupo? Número 2, ¿me ayuda en algo preocuparme? Y número 3, ¿soy feliz cuando me preocupo? Obviamente sé que las respuestas van a ser negativas. Eso significa que no vale la pena preocuparse. Entonces, en lugar de preocuparte, ocúpate. Ese es nuestro consejo el día de hoy, queridas amigas. Estamos muy contentas de que hayamos podido compartir con ustedes nuevamente, y las esperamos en un próximo programa en el que vamos a tratar qué pasa cuando esas preocupaciones no las controlamos y se van a convertir en una bola de nieve, y van a venir entonces ¿qué? El temor, el estrés y la ansiedad. Bueno, ha sido un gusto, amigas, y nos vemos pronto.